Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy venimos a reaccionar a Chuy Lizárraga con la canción Partido en Dos. Que curiosamente, todo el mundo que me pide que reaccione a él, siempre me pide que reaccione a esta canción y no a otra. Yo imagino que será porque es la más conocida o no sé, o la más bonita o la que más os gusta, no lo sé. Vamos a descubrirlo. Y bueno, va, no me enrollo más y... ¡música, maestro! Chuy Lizárraga Partido en Dos. Además, la actuación estoy viendo que es del 2022, o sea que es muy reciente. Venga, vamos a ello. Estoy escuchando un montón de instrumentos. Delante se ha puesto la tuba y se ha puesto también el saxofón, ahora la trompeta, pero es que también he escuchado violines, una guitarra clásica, un teclado. Hay un montón de músicos en el escenario, ¿eh? Ya no hay reconciliación, doña Montoya para siempre se marchó y no cumplió su parte. Imagino que este es Chuy Lizárraga. Tiene una voz bastante agudita y bastante bonita. Yo creo que esta voz la va a lucir bien en una cuarta octava. Sigo diciendo lo de los instrumentos, ¿eh? Aquí hay un montón de instrumentos. No sé si van a estar todos en el escenario o detrás tendrán alguna pista creando el colchón musical para rellenar y para hacer los arreglos musicales que estamos escuchando. No lo sé. A ver si abren un poquito el plano, hacen un plano general y veo todo lo que es los instrumentos y todos los músicos. Sí, ¡Oh! me duele su partida, me dejó mi herida, así que le voy a hacer si no quiere volver. Y ya se fue a la basura nuestras travesuras, las historias de amor. ¡Qué bonito! Tiene un montón de matices vocales. Hay frases que las acaba en un fade out y otras en un fade in. O sea que hay veces que acaba desapareciendo la voz y hay veces que termina el fraseo subiendo con el volumen más alto de voz. Y algo bonito es que en ciertas palabras le han puesto la reverb. La reverb es como si estuviera en un cuarto con eco para que se repita y le da a la canción pues un aire un poquito más profundo. Es una balada romántica. Y me encanta que el saxofón esté todo el rato sonando, haciendo una especie de solo de saxofón, pero es que hay un conjunto musical muy amplio. Aquí hay muchísimos matices musicales, hay muchísimos arreglos. Incluso el teclado a veces marca por ahí unas notas como si fuera de jazz, haciendo una pequeña fusión musical, y una guitarra clásica española haciendo unos punteos muy bonitos. O sea que esta canción está muy trabajada, ¿eh? En el pasado quedó, y ahora cómo le hago yo, si mis planes a su lado son mejor. Estribillo. Que en las noches la sueño y todavía no entiendo. Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó. Yo me venía con ella. Balada romántica del género regional mexicana. Una canción muy bonita. Aquí ha pasado algo, o sea, ha subido un espontáneo al escenario y se la han llevado enseguida. Suele pasar. Pero me estoy quedando con las ganas de que amplíen un poquito más la escena y ver realmente si están todos los instrumentos que estoy escuchando. Aunque también cabe la posibilidad que lo que son las cuerdas, o sea, los violines, lo esté haciendo un sintetizador o el propio teclado, que eso también puede ser. Y la presumí tanto, se puso celoso. Ah, se ve que se conocen. Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó. Me dejó el corazón, pero partido en dos. Suena muy bonita esta canción, ¿eh? Está trabajada al milímetro. Tiene cada arreglo que son formidables, de verdad. O sea, va un poquito más allá de lo que estoy acostumbrado a escuchar sobre este género.
pensé que era el... Me encanta el saxofón. Por las noches la sueño y todavía no entiendo. Me hizo volar tan, me dejó sin alas, luego me soltó. Qué bonito, hay un compañero armonizándole una octava más abajo y está sonando de maravilla. Me está gustando mucho. Es una canción muy romántica, ¿eh? Yo me veía con ella, para mí era una estrella, y la presumí tanto, se puso celo, eso me lo quitó. Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó. Me dejó el corazón, pero partido en dos. Yo sigo mi camino. Me da la impresión que esta canción, cuando fue grabada por primera vez, sería mucho más sencilla de como la estamos escuchando en estos momentos. Y cuando fue lanzada se dieron cuenta de que esto era un pepinazo de canción, o sea, porque lo es, y dijeron, vale, pues ahora vamos a armarla de pe a pa. Y empezaron a meter arreglos musicales, instrumentos, y crearon esta canción que realmente es muy bonita, está muy bien compuesta, está todo en su sitio, y fijaros que corren el riesgo de saturar la canción, que eso suele pasar cuando meten demasiados instrumentos, muchas veces saturan tanto la canción que la fastidian. Aquí no, han metido una cantidad de instrumentos enorme con 1000 matices y están todos perfectamente alineados los unos con los otros. O sea, es un trabajo de 10. Ya no está conmigo, porque le valió, ya de plano se acabó, se fue sin decir adiós, se acabó. Sí, señor. Sí, señor. Y acaba con ese tecladito, con ese aire de jazz. Me encanta, de verdad. Bueno, pues Chuy Lizárraga no lo conocía y al menos en esta canción puedo decir que me ha encantado. Voy a escuchar más de ellos porque me ha parecido muy interesante. No sé si el resto de canciones será así como esta o no tengo ni idea, de verdad. No sé la línea que llevarán, pero me ha parecido de 10. Aparte tengo que decir que tiene una voz muy bonita y muy agradable de escuchar. Es la típica voz que puedes escuchar 5 discos seguidos y no te va a saturar. Con una voz agradable, una voz fina, una voz que deslumbra en una cuarta octava y sabe muy bien cómo trabajarla. Y te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, dejarme un comentario, un like, que eso me ayuda y me apoya un montón. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Que el próximo vídeo será mañana mismo. ¡Os quiero! Me dejó sin alas, luego me soltó.